nuestras Biblias el día de ahora en Romanos 1:18. Carta a los Romanos. Estamos teniendo una serie de predicaciones expositivas secuenciales sobre la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y ahora estaremos reflexionando y dejándonos desafiar por la palabra de Dios en el versículo 18 del capítulo 1. Voy a dar lectura, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Desafíanos, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón. Padre, concédenos el dejarnos tocar por tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a estar siempre en una correcta relación contigo, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. En 1968, el cantante español Rafael hizo famosa una canción llamada Digan lo que digan. No la voy a cantar, pero para las generaciones actuales que quizá no la conozcan, la letra dice lo siguiente: más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Y el coro dice: digan lo que digan, digan lo que digan. El siguiente verso dice: son muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello nada más. Digan lo que digan. Y la última parte de la canción dice: hay mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Esta canción, por supuesto, tiene una letra pues bastante optimista, ¿no? Y por supuesto que una letra así levanta el ánimo, pero realmente este retrato de esta canción acerca de la humanidad está acorde a lo que nos revela la palabra de Dios de la condición humana, hermanos. Incluso los filósofos no cristianos, fuera de la iglesia, no se ponen de acuerdo acerca de que si el ser humano es esencialmente bueno o esencialmente malo. Por ejemplo, quien tenía una postura muy optimista del ser humano y que él afirmaba que el ser humano es bueno, era Juan Jacobo Rousseau, este filósofo de la Ilustración, y él decía que el hombre es bueno por naturaleza y está orientado naturalmente para el bien. Juan Jacobo Rousseau decía que el ser humano nace bueno y libre, pero la educación tradicional oprime y destruye esa naturaleza y la sociedad acaba por corromperlo. Incluso Rousseau llegó a decir y a afirmar la tesis de el buen salvaje. ¿A qué se refiere esta tesis del buen salvaje? Bueno, él decía que el ser humano en su estado natural y original y primitivo es bueno y cándido, pero la visión social y cultural de sus males y vicios lo pervierten, llevándolo al desorden físico y moral. De ahí que, decía Rousseau, que se considerase al hombre en su estado primitivo superior moralmente hablando al hombre civilizado. Bueno, eso decía Rousseau, pero otro filósofo no estaba de acuerdo con él. Thomas Hobbes, el autor de El Leviatán, este filósofo y padre también de la administración pública, Thomas Hobbes decía: el hombre es malo por naturaleza, pues siempre privilegia su propio bien por encima del de los demás, y en un estado salvaje vive en medio de continuas confrontaciones y conspiraciones, cometiendo crueldades y actos violentos para asegurarse la supervivencia. Decía Thomas Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre, y la única forma de salir de ese estado primitivo estriba en la construcción de un estado nacional con un poder político centralizado de corte absolutista y monárquico. Vean cómo incluso fuera el debate, fuera de la iglesia, también
es si el hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Ya vimos en el versículo anterior que hace 2 domingos estuvimos reflexionando, hermanos. Vimos que el Evangelio revela la justicia de Dios. Y esa palabra justicia es la rectitud de Dios, perfecta santidad de Dios, la cual Él imputa legalmente al pecador por los méritos y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero en el versículo 18 y a partir del 18, Pablo empieza a hablar de las malas noticias. Empieza a dar el diagnóstico de Dios sobre la condición espiritual y moral del ser humano. Y si la justicia de Dios es perfecta, la injusticia humana es absoluta. Y aquí vemos 3 verdades. En este versículo 18 vemos, mis amados, 3 verdades acerca de la injusticia, la condición moral y espiritual del hombre. En primer lugar, la primera verdad: Dios está revelando, manifestando su ira justa y santa contra la humanidad. Segunda verdad: la condición de la humanidad es una condición de impiedad y de injusticia. Tercer verdad: la humanidad está intentando aprisionar esa revelación de Dios, esa verdad de Dios, a través de la injusticia. Vamos a ver la primera verdad, hermanos. La revelación de la ira de Dios. Dice el versículo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, quiero que noten, mis amados hermanos, que aquí Pablo está hablando de una cascada de porqués, partiendo del versículo 15. Es decir, Pablo, de una forma muy sutil, está haciendo los saludos y el mensaje introductorio a la carta, y ya no nos dimos cuenta cuando ya está desarrollando el tema del Evangelio. Vean cómo el versículo 15 Pablo dice: así que en cuanto a mí, estoy listo para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y aquí viene el primer por qué. Pablo, ¿por qué estás listo para anunciarnos el Evangelio a nosotros en Roma? Y viene el versículo 16, la respuesta: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres. ¿Ven esa cascada de por qué? Es muy importante tenerlo en cuenta porque está ligando las ideas, hermanos, para llevarnos al punto del diagnóstico. Una verdad y una idea que va a desarrollar ampliamente el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Ahora, este concepto de la ira de Dios no es popular. No es políticamente correcto hablar en este tiempo de la ira de Dios, incluso desde un púlpito cristiano. A nadie le gusta que se nos hable de un Dios airado, de un Dios que dirige su ira contra la humanidad. Y es que el concepto de ira, cuando nosotros hablamos de ira, nos da una connotación negativa, ¿no es cierto? Cuando alguien se enoja o se desborda en ira, normalmente pensamos en alguien que tiene falta de control propio, ¿no? Y es verdad, hermanos, cuando tú te enojas, ¿sí?, estás muy susceptible de pecar. A ver, cuando enojados, ¿qué podemos hacer, hermanos? De entrada, cuando tú te enojas con alguien, puedes desearle el mal. ¿Te ha pasado? No me mientas, seguramente sí. Has deseado el mal a esa persona con la... Ay, ojalá se enferme, ojalá le detecten cáncer, ojalá le pase. De entrada. Pero, si sigues sin control de tus emociones, puedes incluso a ofender y a decir cosas de las cuales te puedes arrepentir.
Y esto en una relación de pareja matrimonial es sumamente peligroso. El no tener inteligencia emocional, término que se ha acuñado en fechas recientes, sobre el control de nuestras emociones. Pero en el caso de la ira de Dios, no es alguien con autocontrol. De hecho, la palabra original que se habla aquí para ira, hermanos, ni siquiera tiene una connotación moral. Es una connotación legal. Dios, hermanos, para empezar, quitémonos esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, ¿sí? Pero esta palabra, orge, es la palabra que se utiliza o se traduce ira en el original. No tiene una connotación moral. Simplemente es la respuesta de un Dios santo ante la iniquidad humana. Y Jesús mismo, nuestro Señor amoroso y bondadoso, habló de la ira de Dios en Juan 3:36. Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, este pasaje de Jesús, hermanos, nos dice quién es el objeto de la ira de Dios. El hombre mismo, el ser humano. Dice, la ira de Dios está sobre él. Versículo 18 de Romanos que estamos leyendo aquí, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra. Esta palabra contra es la palabra que dice sobre, ¿sí? Sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, no solamente es dirigida a las acciones malas de los hombres, sino al hombre mismo. ¿Con qué frecuencia está airado Dios contra el ser humano? Salmo 7:11, y vayan conmigo a este salmo. Salmo 7:11 dice, Dios es el juez justo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, la ira de Dios, hermanos, ya vimos, es santa, es justa, es legítima, no es pecaminosa, ¿sí? Y es una respuesta, es una ira constante, permanente, ¿sí? Y además absoluta. ¿Qué tan airado está Dios? Completamente airado. Si pudiéramos mencionar en términos cuantitativos, diríamos infinitamente airado contra el ser humano. Y constantemente. Ahora, eso es difícil de entender en nuestra mente, hermano. Porque si tu jefe está airado contra ti todos los días, pues es incómodo ir al trabajo y tus días probablemente están contados en ese trabajo. Pero si el creador del universo está infinitamente airado contra ti, es un pensamiento terrible eso. Pero aquí Pablo está hablando de que la ira de Dios se revela y es revelada contra toda, y subrayen eso de toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuáles son las evidencias que vemos a nuestro alrededor de esta manifestación de la ira de Dios? Bueno, empecemos en un plano interno. Hay cosas que te generan molestia por injusticias que ves, ¿no? A veces simplemente ver que alguien está maltratando a un animal nos genera indignación. Y eso que no es de nuestra especie. Alguien que está maltratando, ofendiendo a un hijo, o alguien que está golpeando a una mujer en la vía pública, ¿qué genera en ti? Ira, enojo, indignación. Y eso no está mal, eso está bien. ¿Por qué? Porque Dios nos puso un sentimiento de justicia, de que hay cosas que no deben de ocurrir. Eso en un sentido interno. Pero veamos ejemplos, y solamente daré uno, en el sentido externo. Bueno, la Biblia nos da varios relatos, desde el diluvio, Sodoma y Gomorra. ¿Qué otros ejemplos? Podemos ver pues varios juicios en contra de varios pueblos rebeldes ante Dios, incluso castigos contra la propia nación de Israel. Pero quiero darles un ejemplo
un poquito más actual. Port Royal fue la sede del gobierno británico en Jamaica, esta isla del Caribe, en el siglo XVII. Era la principal base pesquera y comercial de la isla. Port Royal creció hasta convertirse en la segunda ciudad más grande y el puerto con mayor tráfico de las colonias británicas. En la década de 1660, Port Royal, esta ciudad, ya era conocida como la Sodoma del Nuevo Mundo. La gran mayoría de los hombres que la habitaban se dedicaban a la piratería y las mujeres a la prostitución. En su época de esplendor contaba con una taberna por cada 10 residentes por Royal. El 7 de junio de 1692, la ciudad fue golpeada por un gran terremoto que hundió la gran barrera de arena sobre la que se sustentaba en las aguas de la bahía de Kingston. Los tsunamis subsiguientes erosionaron aún más el terreno, sumergiendo para siempre la mayor parte de la ciudad, aunque sin destruirla realmente. Gracias a ello, los arqueólogos submarinos han podido encontrar e investigar edificios prácticamente intactos, tal y como se encontraban en el momento de la catástrofe. Entre 1,000 y 3,000 personas, es decir, casi la mitad de la población total, murieron como consecuencia del terremoto y el impacto de las olas gigantes que le siguieron. El tercio superviviente fue objeto de reconstrucción en los años siguientes, aunque no sin pocos problemas. Note esto, en 1704, lo que quedaba de la ciudad fue destruido en un gran incendio y en las décadas siguientes los intentos de reconstrucción se vieron dificultados por el impacto de numerosos huracanes. La sede del gobernador se trasladó a Spanish Town y el puerto de Kingston acogió entonces el volumen de tráfico marítimo que hasta entonces pasaba por Port Royal. Alguien que es impío y que rechaza la revelación de la ira de Dios dice, esto es coincidencia. No podemos seguir pensando que Dios castigó a Port Royal por sus pecados, ¿no? Pero eventos así en la historia, hermanos, para quien tiene una luz del Evangelio y entiende que la ira de Dios se está revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres, hermanos, sabe que eventos como estos tienen relación con el juicio legítimo de Dios. ¿Cuántos y cuántos eventos en la actualidad, hermanos, no serán manifestación de la santa y justa ira de Dios que se revela desde el cielo? Es curioso cómo nosotros somos capaces de detectar cuando alguien está enojado con nosotros en nuestras relaciones diarias. Dice, ¿y ahora qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No? Los esposos saben cuando el cónyuge está enojado. Es más, en relaciones de amistad, oye, ¿tienes algo que te pasa, no? Perfectamente sabemos cuando alguien está enojado, pero no identificamos la ira de Dios a nuestro alrededor. Y la primera aplicación de esta verdad, hermanos, es justamente esto. Dios está revelando su ira y es algo que debes admitirlo. La ira de Dios se está revelando. Ese es el término en el cual se conjuga el verbo, es en continuo, hermanos, porque aquí dice se revela, pero una mejor traducción es se está revelando constantemente, continuamente. Ahora, ¿esto en qué tiempo está, hermanos? Aquí y ahora, en el presente. Aquí y ahora la ira de Dios se está revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, ¿qué somos nosotros? Hombres, seres humanos. ¿Sí? Nosotros formamos parte de esa astilla que enciende la hoguera de la ira de Dios. Sofonías 1:18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira. Ahora, hemos dicho hasta aquí que la manifestación de la ira de Dios, hermanos, es presente, aquí ahora. Pero la Biblia nos habla
de un día futuro en el cual será consumada esta ira de Dios. Llegará a su punto. Y de eso nos está hablando Sofonías 1:18. Dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahí mismo en Sofonías 2:2 dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Habrá un día de la ira de Jehová, así lo llama la Biblia. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, ¿quién nos está hablando la palabra de Dios? De dos aspectos cronológicos de la ira de Dios. La ira de Dios se está revelando aquí ahora contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Solo debemos ser más observadores. Pero un día esta ira llegará a un punto, y ese día es conocido en la Biblia como el día de la ira de Dios. El día más terrible desde que la humanidad existe será el día de la ira de Dios. Hoy puedes tomar diversas actitudes, amigo y amiga, y decir, bueno, pues mientras ese día llega voy a disfrutar la buena vida. No, amigo, toda la eternidad no te alcanzará, no te será suficiente para arrepentirte de decir tal cosa. Lo primero, hermanos, que este pasaje nos dice es admitir una realidad dolorosa, no nos gusta, pero lo dice la Biblia. La ira de Dios se está manifestando. Es una realidad. Pero la segunda verdad, hermanos, nos da el diagnóstico. La respuesta con la cual iniciamos este sermón. ¿Es el hombre esencialmente bueno o esencialmente malo? Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta palabra impiedad, hermanos, la palabra asebella, ¿sí?, es lo contrario de piedad, más bien ausencia de piedad. No piedad. Se puede traducir como la piedad es ser devoto a Dios. Ser piadoso es tener una actitud en pos de Dios o ser reverente a Dios. Eso es ser piadoso. La impiedad es ser devoto del mal, una actitud contra Dios, o también podemos decir un irreverente. Alguien, incluso el indiferente a Dios, cae en este concepto de impiedad. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? O recordamos los 10 mandamientos. Estos se pueden resumir en dos aspectos. De hecho, nuestro Señor así lo resumió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos tienen que ver con nuestro deber de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con amar a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, las 2 palabras que usa Pablo aquí en Romanos 1:18 tienen que ver con eso. Impiedad tiene que ver con esa falta de amor y de deseo humano hacia Dios. Y la palabra injusticia tiene que ver con la irrectitud. Esas malas acciones contra nuestros prójimos. Esta palabra injusticia puede traducirse como irrectitud, falta de equidad o violación. Y todos los días, hermanos, vemos impiedad e injusticia en nuestro medio. Y Pablo escribe y usa estas palabras porque los romanos, los escritores de la iglesia de Roma, estaban influenciados culturalmente por la mitología griega y latina. Y en la mitología griega, Eusebia era el espíritu de la piedad
de la lealtad, del deber y del respeto filial. Y su marido de Eusebia era Nomos, la ley. Y la hija de Eusebia y de Nomos era Dique, es decir, la justicia. La justicia. Por lo tanto, aquí vemos cómo Pablo utiliza eso y está dando una enseñanza de algo que ellos conocen. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver en qué estado se encuentra la impiedad e injusticia humana? Bueno, voy a utilizar los 10 mandamientos y traigo aquí algunos datos que les van a ser reveladores a ustedes. En primer lugar, hablemos de la impiedad. ¿Cómo se encuentra el estado de impiedad humana en la actualidad? Bueno, una de las manifestaciones de impiedad, hermanos, es el ateísmo. El abrazar la filosofía atea como la filosofía de vida. De acuerdo con Pew Research Center, ¿sí? En 2020, en un estudio global que se hizo, ¿sí? Se estudió 230 territorios, concluyó que solo el 15% de la población mundial no está afiliada a una religión. Es decir, ese más o menos es el porcentaje de ateos, ¿sí? Pero traduciéndolo en personas, se habla de 1.200 millones de personas que no practican una religión y que se declaran ateas, ¿sí? En América, en Estados Unidos, el porcentaje de ateos es del 10%, ¿sí? Es decir, de cada 100 personas, 10 son ateas en Estados Unidos, y eso que es un país religioso. En México es el 5%, ¿sí? Por lo menos de los que se declaran ateos. Pero en Latinoamérica, hermanos, hay países con mayor concentración de ateísmo. El país más ateo de Latinoamérica es Uruguay, con un 40% de ateos, y después es Chile, con el 30% de ateos. Y estos solamente son datos, hermanos, pero otra manifestación de la impiedad, de el no desear a Dios, es estar en contra de Dios. Y me refiero al ocultismo, es decir, irse directamente al otro bando, totalmente, al lado de la oscuridad. Y, hermanos, se habla de que hay por lo menos 47,000 sitios de brujería en internet, 37,000 de hechicería y 14,000 de clarividencia. Aquí en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México, dicen que se pueden encontrar más de 400 puestos de gente dedicada a trabajos de ocultismo. El ocultismo, al igual que el ateísmo, es una manifestación de impiedad en el mundo. Pero otra manifestación de impiedad, hermanos, más sutil, más aceptada, es el secularismo. ¿A qué nos referimos con el secularismo? Secularismo es limitar la vida y manifestaciones religiosas de las personas únicamente a espacios y tiempos, por ejemplo, domingo en la mañana, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con Dios fuera de un espacio como una iglesia o en un culto es visto políticamente mal. No es decir, si tú estás en una fiesta y de repente quieres hablar de la Biblia o quieres hablar de Dios y todo, normalmente vas a ser un poco mal visto porque dicen, no, es que ni religión, ni política, ni fútbol, ¿verdad? Y entonces es políticamente malo hablar de cuestiones de Dios, y mucho más mal visto será que tú menciones a Jesucristo o a la autoridad de la Biblia, ¿sí? ¿Eso gracias a qué? Al secularismo. Pero algo que me llama mucho la atención y me conmueve y me preocupa como ministro de Jesucristo, hermanos, es el secularismo y la impiedad en el contexto del pueblo evangélico. Eso es lamentable, porque por mucho tiempo nosotros nos identificamos por ser gente que buscaba de Dios, por muchas generaciones, en lo individual, en lo familiar y en lo comunitario, hermanos. Pero vemos una ausencia de vida devocional aún entre aquellos que se confiesan cristianos. Lifeway, que es una editorial que publica material de sana doctrina y tiene un centro de investigación cristiana,
encuestó aproximadamente a 2.500 cristianos protestantes en Estados Unidos que asistieron a la iglesia al menos una vez al mes. Noten las estadísticas. El estudio dice que solo el 32% de los cristianos que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. ¿Sí? Solo el 32%. El 27%, es decir, una cuarta parte, dijo que la leían varias veces por semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. El 11% afirmó que meditaba en las escrituras varias veces cada mes. El 5% dijo que leía una vez cada mes la Biblia y el 12% admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. Estos son cristianos que se confiesan cristianos en Estados Unidos. Pero ¿qué podemos hablar si eso es respecto a nuestra lectura bíblica devocional diaria, hermanos? ¿Qué podemos decir acerca de la frecuencia en que oramos? Si hiciéramos ahorita una encuesta, hermanos, aquí, sobre cuántos tenemos un tiempo diario de devocional diario ante el Señor, ¿cómo saldríamos como iglesia? ¿Qué porcentaje de nosotros como cristianos tenemos un tiempo devocional diario? Pero, hermanos, hablando de esta nueva moda y que la pandemia vino a pues poner en evidencia nuestro compromiso con congregarnos. Una encuesta internacional llamada Gallup arrojó estos resultados. El 37% de los estadounidenses afirma que asiste a servicios religiosos semanalmente o casi semanalmente. ¿Sí? Solo el 37%. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen conocidos, familiares que afirman ser cristianos y tienen meses, años sin congregarse? Todos conocemos gente así. Eso es impiedad. Falta de deseo a Dios, falta de devoción a Dios, falta de reverencia a Dios, hermanos. ¿Sí? Y eso hace y provoca la ira de Dios. Pero hablemos de la otra palabra, porque aquí dice que la ira de Dios se desata por la impiedad y la injusticia de los hombres. Hablemos de la injusticia, la falta de rectitud. Y voy a tomar la segunda parte de los 10 mandamientos. ¿Cómo está la humanidad respecto al quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. En México, el 16% de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato. De ellos, el 20% vive en soledad y olvidados no solo por el gobierno, sino también por sus familias. Así lo señala Margarita Mas Moreno, integrante del Centro de Investigaciones de la UNAM. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y bueno, eso ya es hablando de los ancianitos. Pero ¿qué hay de aquellos que no están tan ancianitos, verdad? Este mandamiento involucra muchos otros aspectos. No matarás, otro mandamiento que da la Biblia, ¿no? El estudio mundial sobre homicidio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito reflejan que en el mundo se presentan 6.1 muertes por homicidio por cada 100.000 habitantes. Pero note esto, el continente americano, la cifra es de 17.2 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, más del doble de la media mundial. Nosotros vivimos en la región del mundo más violenta, con mayor probabilidad de morir por homicidio. Y bueno, esto en México sabemos que está sumamente intensificado. Las olas de violencia, vieron las noticias, ¿no?, de lo que pasó. Guadalajara, en el norte, Guanajuato, estamos orando, por cierto, por Titania, Chihuahua, y otros lugares. Se desató la violencia, ¿no? Tenemos que orar por nuestro México y sumarnos al clamor por la paz en este país. El homicidio, el adulterio, no cometerás adulterio, es otro mandamiento. Un estudio realizado por el Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, publicado por Milenio, dice que el 90% de hombres
y el 70% de mujeres en matrimonio han sido infieles por lo menos una vez en su vida. ¿Escucharon esas estadísticas? Alarmantes, totalmente inaceptables, hermanos. Ya se está viendo como un estilo de vida normal. Lo raro en los matrimonios, ahora en esta sociedad impía, es que no haya infidelidad. 90% de los hombres y 70% de las mujeres, de acuerdo a este estudio, en México. ¿Esto habrá llegado también a la vida de matrimonios en iglesias cristianas? Lamentablemente sí. ¡Qué terrible! Ese es un reflejo, un retrato de cómo está la injusticia en el mundo. Pero vayamos al otro mandamiento: no robarás. En 2020 en México hubo cerca de 7,000 víctimas de robo en la vía pública o en el transporte público por cada 100,000 habitantes. Es decir, 7,000 por cada 100,000 habitantes. 1 de cada 4 hogares en México sufrió robo o extorsión durante el último semestre de 2021, según el Instituto Nacional, el INEGI. ¿Cuántos han sido asaltados de aquí alguna vez? En la vía pública, en el microbús. Nada más mi esposa. Gracias a Dios. Pero esta cifra es sumamente asaltante, preocupante. No dirás falso testimonio. Pamela Meyer, autora de un libro sobre las mentiras y las técnicas para detectar la decepción en las relaciones, detalla que las personas suelen mentir. Escuche esto. ¿Cuán mentirosos somos? De 10 a 200 veces al día mentimos los seres humanos. Es decir, el que más miente hasta 200 veces al día. Y el que menos mentiroso es 10 veces. 10 mentiras al día. Las personas, hermanos, mienten sobre la frecuencia que van al gimnasio, sobre el precio de sus zapatos nuevos, mienten sobre su frecuencia de lectura, dicen que están enfermas cuando están sanas, dicen que llamarán cuando no lo harán, o dicen que orarán por alguien cuando no van a orar por alguien. Dicen que el problema no es el otro cuando sí lo es. Dicen que quieren cuando no quieren. Dicen que son felices cuando no lo son. Las personas, hermanos, mienten a sus amigos, mienten a sus jefes, mienten a los niños, mienten a sus padres, mienten a los médicos, mienten a los maridos, a las esposas, y es más, se mienten a sí mismos. Todo mundo miente. Y bueno, ¿qué decir del último mandamiento? No codiciarás. Ese ya es el colmo, porque ahora se está estimulando la codicia como una virtud, no como un pecado. En la filosofía del éxito, si tú quieres tener éxito en la vida, en los negocios, tienes que desarrollar la codicia. Si tú quieres algo, codícialo y trabaja hasta obtenerlo. Noten lo que dijo un personaje en la película Wall Street. No la he visto, pero cita esta frase: la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena. La codicia es correcta. La codicia funciona. La codicia aclara, corta y captura la esencia del espíritu evolutivo. La codicia en todas sus formas, la codicia por la vida, por el dinero, por el amor, por el conocimiento, ha marcado el ascenso de la humanidad. El hombre ya llamándole virtud a lo que Dios llama pecado. Por eso la ira de Dios se está manifestando contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así nos encontramos el día de hoy. El propósito que tiene Pablo al hacer esta alusión de la impiedad por un lado y la injusticia humana, hermanos, no es moralizarnos. Ahora, si Dios está hablando a tu corazón en esta mañana y dices, ay caray, pues voy a ser menos mentiroso, está bien,
le hace falta a esta sociedad hombres más fieles, menos adúlteros, menos mentirosos, menos homicidios. Está bien. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo en algún área, está bien, déjate tocar por el Espíritu. Pero el propósito de Pablo no es moralizar a la gente. Y el propósito de la misión de Dios y de la iglesia en este mundo no es generar una sociedad más moralizada o más legalista, ¿no? Porque eso es otro gran peligro que Pablo abordará en esta carta. Sino conducir a la gente a un diagnóstico real de lo que somos. Ahora, tenemos aquí una situación muy de riesgo y muy difícil en el concepto cristiano evangélico de nosotros. Porque la mayoría de los cristianos no nos consideramos ni malos ni pecadores. Hablo de cristianos evangélicos. Hace tiempo leí un libro que de hecho el autor, era un libro cristiano, por una editorial cristiana, decía que todo cristiano debería de considerarse a sí mismo como no pecador. Porque eso hacía que tú actuaras con base a cómo te identificas. ¿Pero qué dice Pablo? Palabra fiel y digna, digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos aceptar en esta enseñanza, hermanos, es que todos nosotros somos pecadores. Estamos revestidos. Si eres cristiano, estás revestido por la justicia de Cristo. Pero eres pecador y eres pecadora. Y ese corazón, que es cierto, gozas de una nueva naturaleza, ¿sí? Y Dios ha roto las cadenas del pecado. Pero esperamos la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todavía tiene esa naturaleza pecaminosa con la cual batallamos todos los días. Y déjame decirte algo que te va a sonar muy fuerte, amado hermano y hermana, pero en ti, al tener esa naturaleza pecaminosa todavía, está potencialmente un asesino en potencia, un adúltero en potencia, el peor pecador. Si tú te descuidas, pues puedes cometer actos terribles. ¿Por qué se dan las caídas terribles miren, yo creo que cristianos auténticos que realmente veremos en el cielo pueden llegar a cometer, y no me refiero a vivir un estilo de vida ya, no, esos son falsos cristianos, pero un verdadero cristiano es posible que llegue a cometer actos horrendos, y entre esos nos encontramos todos nosotros. ¿Por qué? Por descuido, por exceso de confianza. Como tú dices, no, pues yo soy nueva criatura. Y entonces empiezas a chacotear con tus compañeras de trabajo, ¿verdad? Y a ser llevadito con ellas, ¿no? No, todo está bajo control, así nos llevamos, ¿no? Y poco a poco te vas metiendo en algo que te va a llevar a una relación de adulterio. Te permites ver cosas en la tele y dices, no pasa nada, o sea, es una escenita, no pasa nada. Y tú dices, todo está bajo control, por exceso de confianza. Te olvidas que cuando dice aquí, toda impiedad e injusticia de los hombres, nos incluye a todos. Es decir, hay un pecador en potencia en ti. No te confíes, hermano y hermana. Pon límites de seguridad en tus relaciones, en tu vida, en lo que haces. Y el diagnóstico ya lo había dado el profeta Isaías. ¿Cuán bueno eres? Si nos hiciéramos aquí una encuesta, hablando de tantas encuestas que he hablado hoy, ¿de cuán buenos nos consideramos nosotros, hermanos? Hablo
nosotros como cristianos evangélicos, gente redimida por el Señor, ¿cuán buenos nos consideramos? Seguramente nos diríamos, no, pues yo soy bueno. Y es que nos gusta dar una imagen correcta ante los demás y que la gente nos considere bien, ¿verdad? Aceptos para estar aquí. Isaías 64:6 de una forma muy gráfica lo dice: si bien todos nosotros somos, Isaías está incluyendo el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. De una forma más gráfica, Isaías mismo en el capítulo 1, versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y si bien ahora gozamos de un poder en Cristo para poder decir no al pecado, debemos estar luchando todos los días contra el pecado. Pero la tercera verdad que nos dice esta porción de la palabra de Dios es la respuesta que da el hombre ante esa revelación que Dios está haciendo de su ira. ¿Sí? Y Dios está revelando. Y seguramente, hermanos, debemos de poner mucha más atención a la revelación y manifestación de la ira de Dios. Pero ¿cómo responde el ser humano ante esa avalancha y evidencia de la manifestación de la ira de Dios? Con negación, tratando de contener la verdad. Dice que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Voy a parafrasearlo. Dios está revelando, manifestando su justa indignación y desaprobación contra la impiedad e injusticias humanas, y el hombre en respuesta está intentando detener esa revelación de la verdad de Dios a través de pecado, de injusticia. Ahora, la palabra verdad, hermanos, es una palabra que tampoco es una palabra políticamente correcta en la actualidad. Ahora se habla de tu verdad y mi verdad. Y yo respeto tu verdad y tú respetas mi verdad, ¿no? Pero no me hables de una verdad absoluta, porque eso es soberbia. Eso es absolutismo. Eso es ser sectario o ser incluso intolerante, ¿no? Pero en Juan, cuando nuestro Señor estaba ante Pilato, Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿eres tu rey? Mi reino no es de este mundo. He venido para dar testimonio de la verdad. Vayamos a Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y esa es, hermanos, la pregunta filosófica quizá más importante. ¿Qué es la verdad? Jesús mismo hizo la declaración más importante cuando él dijo: yo soy el camino, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los seres humanos van a experimentar la separación eterna de Dios porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En 2 Tesalonicenses 2:10 vemos esto. La verdad es coherente con la mente, con la voluntad, con el carácter y la gloria de Dios, hermano. De hecho, cada idea que tenemos, cada relación que cultivamos, cada creencia que sostenemos y cada discusión en la cual participamos, hermanos, nos presupone la existencia de la verdad. En un capítulo de esta serie de la década de los 70, que todos conocemos, El Chavo del Ocho, estaban discutiendo el profesor Girafales y don Ramón, y algo aseguró
don Ramón y el profesor le dijo esta frase que refleja el pensamiento de la mayoría de la gente del día de hoy. Le dijo el profesor a don Ramón: no lo afirme con tanta seguridad, señor mío. ¿Qué no sabe que la gente inteligente siempre duda de lo que dice? Solo los tontos creen estar seguros de lo que dicen. A lo que don Ramón le contestó: ¿está usted seguro? Y el profesor contestó: completamente. Ahora, esta ironía detrás de este diálogo en el popular programa de televisión mexicana nos recuerda que aún aquellas personas que son indiferentes a la existencia de la verdad absoluta son cautivas conscientemente o inconscientemente de que la verdad no solamente existe, sino que es necesaria. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos 1:18 con esta frase que los hombres retienen con injusticia la verdad? ¿Han oído la expresión no puedes tapar el sol con un dedo? Bueno, a eso se refiere Pablo. La revelación de la ira de Dios contra el pecado es tan evidente que tratar de retener esa manifestación es una necedad. La revelación de la ira de Dios es muy clara en cualquier parte de la vida. Y cada esfuerzo humano que se ha hecho para tratar de contener la verdad, de retener la verdad o de aprisionar la verdad, ha fracasado y es inútil. El marxismo, el darwinismo, el humanismo ateo, incluso el pensamiento posmoderno, incluyendo la revolución ética y sexual que el secularismo nos ha propuesto, hermanos, han fracasado para tratar de contener la revelación de la ira de Dios. Todos estos sistemas de pensamiento, hermanos, son incapaces siquiera de atenuar un poco la intensidad de la luz de la revelación de la verdad de que la ira de Dios reposa sobre la humanidad impía e injusta. ¿Lo puedes ver? ¿Eres capaz de ver esa revelación y manifestación de la ira de Dios aquí y ahora? Es tan claro. Las consecuencias de la impiedad que he narrado aquí, hermanos, generan dolor. Muchas de las cosas que hoy se padecen generan dolor. Y creo que el que generen dolor es parte de la gracia de Dios, porque nos dice que son cosas indeseables. ¿Sí? Y Dios lo dice: si te duele, es para que voltees a ver a mí. Que esto está relacionado con algo que no debe de existir. Y quizá algunos puedan considerarme, al escuchar este sermón, o cuando lo escuchen en internet, como un predicador oscurantista de la Edad Media. Pero yo diré lo siguiente: las epidemias, y aún siendo médico y entendiendo cómo se propagan las epidemias, ¿no? Los desastres naturales, los terremotos, los tsunamis, los deslaves, incluso los males que tienen intervenciones humanas como la violencia generalizada, los crímenes, males como la trata de personas, males como el tráfico de drogas, y todos esos males que nos aquejan, hermano, son de alguna manera manifestaciones de una santa ira de Dios en contra de la humanidad impía e injusta. Vayan conmigo a Apocalipsis 6, versículo 15. Hace un momento mencioné acerca de que la ira de Dios un día será consumada en un punto en el tiempo contra toda la humanidad. Apocalipsis 6, versículo 15. A Juan se le reveló este día. Escuchen lo que dice: y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros,
y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es posible escapar de la ira de Dios, pero el refugio no son las cuevas. El refugio para escapar de la ira de Dios es la cruz de Cristo Jesús. Porque en la cruz se reveló la justicia de Dios castigando el pecado en la persona del Santo Hijo de Dios. Y cualquier pecador que acude a la cruz de Cristo en fe y arrepentimiento escapa de la ira de Dios. Hoy vimos en la escuela dominical, están todos invitados a las clases de la escuela dominical, cuando el pueblo de Israel, la noche que salió de Egipto, Dios les mandó sacrificar el cordero de la Pascua y pintar con la sangre el dintel de sus casas. Y el ángel destructor no pasó. ¿Por qué? Porque se refugiaron en esa víctima, en ese cordero que apuntaba al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Si tú no estás seguro el día de hoy y has escuchado este mensaje, independientemente de cuál sea tu identidad religiosa, de cuál sea tu historia de vida, sea cual sea, pero tú dices, yo no estoy seguro de escapar de la ira de Dios. Yo no estoy seguro de que mi vida refleje, o que no estoy seguro de que haber arreglado cuentas con Dios, de estar en paz con Dios. Pero quiero estar seguro de que mi vida le pertenece a Cristo. De que Cristo Jesús me ha perdonado mis pecados. Si ese es tu caso, el día de hoy, Dios está hablando a ti y te está dando la oportunidad de entregarte a Él. Yo no conozco las vidas en detalle de todos ustedes. Yo no conozco aquellos pecados que solamente tú en lo secreto has practicado. Y que a lo mejor en algún momento ya le pediste perdón a Dios. Pero yo no sé cómo está tu situación legal con Dios. Pero si tú necesitas ir a la cruz de Cristo, Él te está llamando. Porque no te apoyes en ningún ritual que practicaste, ya sea en la iglesia evangélica o en la iglesia católica o en cualquier otra iglesia o centro religioso donde hayas estado, pensando que porque tú participaste de tal o cual rito, estás libre de la ira de Dios. No, Señor. Esto no es por rituales. Esto es por estar en Cristo. Porque la sangre de Cristo te cubrió, porque un día el Espíritu Santo te mostró cuán pecador eres y te mostró que estás muerto y que estás perdido y que la ira de Dios está sobre ti, y vas a la cruz de Cristo. Y entonces caes de rodillas y dices, Señor, sálvame. No tengo nada que ofrecerte, sálvame. No te puedo seguir engañando. Mi vida no es lo que debe ser. Sálvame, vengo a tu cruz. Y entonces, en ese momento, tu culpa es quitada. Cristo te reviste con su justicia. Dios te declara justo ante Él, te perdona tus pecados. Y entonces, la ira de Dios ya no reposa sobre ti. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque ya reposó hace 2000 años sobre su Santo Hijo Jesucristo en tu lugar. Ve a Cristo Jesús, acude a su cruz. Deja de engañarte a ti mismo. La religión no es un refugio seguro, solo la cruz de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos
por tu enseñanza. Este tema no es fácil tratarlo, Padre. Pero es saludable que tú nos des el diagnóstico y nos recuerdes, Padre, lo que somos y lo que incluso podríamos llegar a ser si no fuera por tu gracia, Padre. Gracias te doy, Señor, y nunca dejaremos de agradecerte por ese sacrificio perfecto en la cruz, a través del cual tu Hijo Jesucristo tomó nuestro lugar. Él fue juzgado y castigado por nosotros. Señor, somos pecadores, pero gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz. Señor, si hay alguien que ha escuchado en esta mañana este mensaje y no está a cuentas contigo, Padre, si hay dudas en su corazón respecto a si tu santa y justa ira reposa sobre él, Señor, que tu Espíritu Santo conduzca a esa persona a la cruz de Cristo, que caiga de rodillas y clame a ti por perdón, por salvación. Padre, envía salvación y vida eterna. Tú conoces el corazón. Tú conoces, Señor, cada vida. Manifiéstate, Señor, en cada uno de los oyentes en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta en esta tarde. Agradecemos el mensaje, pastor. Vamos a dejar el tiempo